Fijaros cómo crece la masa, cómo hace burbujas. Vamos, esto es una maravilla. Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy tenemos una receta súper fácil y además deliciosa. Preparamos unos deliciosos bollos que son ideales para desayunar, merendar o cuando más nos apetece. Además que para esta receta no vamos a utilizar ni el horno y tampoco levadura de panadero. La receta es muy fácil y el resultado buenísimo. Quedaros hasta el final para ver los ingredientes y el modo de preparar. Empezamos con la lista de los ingredientes. Necesitamos un vaso de yogur que pesa 125 gramos. Con el mismo vaso medimos la nata, que son también 125 gramos. Utilizaremos nata para cocinar. Si no la tenéis, podéis sustituirla con otro vaso de yogur. Necesitamos también un huevo, 2-3 cucharadas de azúcar, una pizca de sal, una taza y 3/4 de harina o 360 gramos y una cucharada de polvos para hornear que son 10 gramos. En un bol grande ponemos la harina. Yo he puesto la primera taza que estaba llena y aquí os enseño la segunda que está llena solo 3/4, o sea le falta un cuarto. Y como podéis observar, mi taza es de las grandes. La harina antes de ponerla en el bol hay que tamizarla. Apartamos el bol con la harina y en otro ponemos el yogur. También medimos la nata para cocinar con el vaso de yogur. Y como os decía antes, si no tenéis nata para cocinar, podéis poner otro vaso de yogur. A continuación añadimos el huevo, pero antes lo batimos ligeramente. Ponemos también la pizca de sal. También añadimos el azúcar y luego removemos bien con las varillas hasta que vamos a obtener una mezcla homogénea. Ponemos también el polvo para hornear. Hacemos un hueco en el medio de la harina. Y luego añadimos los demás ingredientes líquidos. Removemos de modo circular con el tenedor para incorporar poco a poco la harina. Podéis hacer ese procedimiento también con una máquina de amasar, pero como podéis ver, de modo manual se hace también muy fácil. Cuando ya no se puede con el tenedor, se aparta y se sigue amasando con la mano hasta que la harina está totalmente incorporada. Dependiendo de la harina que vais a utilizar, puede que os haga falta un poquito más o puede que os sobre un poquito. No pasa nada, es absolutamente normal, porque cada harina tiene su humedad, tiene su porcentaje de proteína y entonces puede que os sobre o que os haga falta un poco más. Es aconsejable que tengáis al lado un poquito más de harina por si os va a hacer falta. Seguimos amasando hasta que la harina está totalmente incorporada y en el caso que la masa se os pega de las manos, solamente hace falta añadir un poco más de harina, pero no mucha porque no queremos obtener una masa muy tiesa, sino más bien una masa blandita y elástica. Amasamos la masa dentro del bol unos 3-4 minutos, hasta que la harina está totalmente incorporada. Una vez que hemos obtenido la masa, la vamos a formar en una bola, la colocamos otra vez en el bol y la vamos a tapar con film de cocina. La dejamos a descansar durante 10-15 minutos aproximadamente, porque de este modo las partículas de harina se van a humedecer y la masa va a ser más elástica. Y después de 10 minutos yo he sacado la masa del bol. Como podéis observar, es muy blandita y también elástica, no se pega de las manos.
Espolvoreamos un poquito de harina sobre la mesa y también por la superficie de la masa. Amasamos muy poquito la masa y le vamos a dar una forma alargada. Ahora solo hace falta cortar porciones más o menos iguales. Cogemos cada porción entre las dos manos y la boleamos para darle forma de bola. Y ahora con la ayuda de las manos le damos forma a nuestros bollos, o también podéis utilizar un rodillo si os resulta más fácil. Estiramos la masa para dejarla con un grosor de 2-3 milímetros aproximadamente. Cuando ya tenemos la primera parte de la masa estirada, la colocamos sobre una tabla donde hemos espolvoreado antes un poquito de harina, o simplemente sobre la mesa, pero siempre espolvorear un poquito de harina antes. Continuamos a darle formas a nuestros bollos. Ahora yo os voy a enseñar cómo se hace con el rodillo también. Es muy fácil. Mientras que yo os enseño cómo se hacen estos bollos, no olvidéis de darle un me gusta a este vídeo y compartirlo con vuestros amigos en las redes sociales. Seguramente a alguien le puede ser útil. Ahora ponemos una sartén al fuego y añadimos bastante aceite, como 200 mililitros aproximadamente. Dejamos que se caliente muy bien. Y para saber cuándo tiene la temperatura óptima para empezar a freír nuestros bollos, ponemos un trocito de masa dentro del aceite y si empieza a hacer burbujas alrededor de la masa, significa que el aceite ya tiene la temperatura óptima para empezar a freír nuestros bollos. Ponemos una porción de masa dentro de la sartén y la vamos a freír aproximadamente 1 minuto y medio, 2 minutos o hasta que se ve dorado. Luego le damos la vuelta por la otra parte y lo dejamos que se fríe de la misma manera. Con la ayuda de un tenedor pinchamos el bollo por la superficie porque así el aceite va a entrar en el interior y se va a cocinar muy bien. El fuego lo tenemos que mantener a moderado para que no se nos quemen los bollos por la superficie y que queden crudos por dentro. Y fijaros cómo crece la masa, las burbujas que está haciendo. Vamos, esto es una maravilla. Cuando el primer bollo está listo, lo sacamos en una fuente donde hemos puesto papel de cocina o servilletas para detener el exceso de aceite. Seguimos friendo los demás bollos de la misma manera. Y si veis que hace falta añadir más aceite mientras que estamos friendo, sin problemas se puede añadir, solo que hay que dejarlo que se caliente bien. Nuestros bollos ya están listos, fijaros qué buena pinta tiene. Ahora vamos a romper uno para que veáis cómo está por dentro también. Están muy tiernos, esponjosos, que aunque no tengas hambre, da gana de comer uno así calentito, acompañado de un vaso de leche, un yogur, un café o lo que más os apetece. Amigos, os invito a que preparéis estos bollos porque estoy segura que os van a encantar. Y si os ha gustado esta receta, no olvidéis de darle al like, compartir el vídeo y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Seguirme también en las redes sociales, os voy a dejar los enlaces en la cajita de descripción de este vídeo, donde también tenéis el enlace a mi blog de cocina. Entrar porque allí tenéis una gran cantidad de recetas escritas. Gracias por ver este vídeo, cuidaros mucho y hasta la próxima receta.